Bueno, cuéntame un poco, chicos, cómo van esta semana. Eh, ¿Ya vieron toda la unidad 4 o todavía les faltan ver temas de la unidad 4? En clase ya vimos todo. ¿Ya Es vieron más, todo? llegamos a hacer ayer un ejercicio completo con los ocho tipos de puntos que puede tomar. Bien, ¿qué hicieron? ¿Un tipo un modelo, podríamos decir, un modelo parcial? No, porque el modelo de parcial va a tener solo 3 de esas 8 preguntas. O sea, literalmente nos dio, o sea, yo lo veo desde el punto de vista del optimizador. Si ustedes saben hacer estos 8 puntos a la perfección, tienen la parte teórica aprobada, la parte práctica aprobada. Claro, exactamente. O sea, Bien, más en bandeja no nos lo pudo dar. claro, les habrá dado alguno de intervalo de confianza, tamaño mínimo de muestra, prueba de hipótesis, algo de eso, ¿no? Seguro. Y de la unidad 4 les habrá dado eh, lo de siempre, porque son pocas cosas que piden la unidad 4. Son 5 preguntas que siempre se refieren a lo mismo. No, no, por eso, o sea, lo que vimos ayer fue solamente de la unidad 4. Ah, Eran solamente la 4. claro, las 8 preguntas posibles, o sea, la recta, el R si es significativo o no es significativo, eh, el valor estimado del origen, el valor estimado de la pendiente, Claro. el valor para una, o sea, si tengo la recta, qué valor tendría para tal valor de entrada. Bien. Eh, los Sí, estimadores, también, sí, los estimadores del... Ahí, se me sí, fue el también nombre. tiene prueba de hipótesis, tiene un par de cosas, un par de formas. Sí, 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 o sea, todo era, la mitad de las cosas eran pruebas de hipótesis y Sí, la otra mitad eran los cálculos. bien. Sí, siempre como que se refiere a tres cosas, a la ordenada al origen, a la pendiente o al valor de i. Tienen esas tres cositas. Bueno, entonces ya vieron toda la teoría, queda practicar. En realidad dijo que el lunes iba a dar un tema que no había llegado a dar, que lo iba a agregar ahora el lunes, pero no recuerdo cuál era. Bueno. Eh, bueno, entonces, ¿y con la práctica cómo van? ¿La unidad 3 la pudieron concluir? ¿Tengo alguna duda? Vamos haciendo como en las otras clases. Díganme, los que estuvieron practicando, qué ejercicios de la unidad 3 y de la unidad 4 eh, tuvieron dudas o quieren que lo haga en clase para que lo miremos. ¿Vieron? Eh, la Sí, profe, sí, de mi parte de la unidad 3 logré completar. Ahora estoy un poco con el tema de la unidad 4, pero no sé mis compañeros. Ah, bien. ¿Y de la unidad 4 lo estás Empecé con empezando? el ejercicio 1 nada más. Bien. ¿Y vas bien con ese? Sí, sí, porque justamente ayer estaba comparando con lo que hicimos en clase. Ah, Pero es el único ejercicio que hice, por eso yo me enfoco, o sea, de mi parte me enfocaría en el 4, pero no sé qué dicen los compañeros. bien. Nosotros Y yo tuvimos también, dos pero clases. Tuvimos dos clases en la unidad 3. ¿Ah, sí? En la primera clase habíamos visto intervalos de confianza, probabilidad, tamaño mínimo de muestra. Y en la segunda clase vimos más prueba de hipótesis de una población y de dos poblaciones, mismo valor de P, vimos esas cosas. Pero bueno, puede ser que hayan quedado ejercicios inconclusos todavía, porque capaz faltaba una clase más de la unidad 3 que fue justamente la de la semana pasada que no pude estar. Eh, entonces, para los demás, ¿cómo van? ¿Alguna duda con la unidad 3 o 4 específica? yo de la unidad 3 no, pero de la 4 no la empecé porque justo falté las últimas dos clases teóricas y la verdad que no me pude poner al día y entonces la 4 no entiendo mucho. Bueno, bien.
Bueno, los demás, ya hay 2 personas que dijeron de ir a la unidad 4 directo. Los demás que piensan, cómo van, algún ejercicio en específico, algún tema que quieren Yo que repasemos. terminé toda la unidad 3, pero la unidad 4 todavía no la empecé. Es más, practicamos ayer y me salieron todo por suerte, pero tengo que empezar con la unidad 4. Bien. El punto 7 de la unidad 4 podemos ver. El último, ¿no? Sí, Bueno, dale. gracias. Bueno, ¿algún otro, chicos? De la unidad 3 no quieren que repase nada, ningún ejercicio específico. ¿Está todo claro entonces en la unidad 3? Y si repasamos un ejercicio, creo que había un ejercicio que era completo, ¿puede ser, profesor? ¿Era qué? Era completo, o sea, que tenía, me parece que era la 21, 27, creo. ¿El 27? Sí, como, Sí, el 27 es integrador de la primera parte. ay, integrador. Pero no hay Ah, prueba de hipótesis. no hay. La desintegradora hasta ahí. Lo que podemos hacer también, estaba pensando, no sé si lo hicieron ustedes, vieron que yo les pasé ¿cómo se llama? En el campus los, los modelos de parcial. ¿Lo pudieron hacer? Eso lo vi recién hoy que lo habían subido. No me había fijado antes. Bien. Los modelos de parcial que subí creo que eran dos. Tenía 2 ejercicios de la unidad 3 y uno de la unidad 4. Si quieren, vamos a hacer eso. eh, como para repasar la unidad 3 y también la 4. Y después podemos ver el punto 7 de la unidad 4. ¿Qué Sí, sí, dicen? me parece bien. Estaría genial, profe. Sí, sí. Bueno, comparto pantalla y empezamos. Bueno, ahí se ve la guía. Sí, sí. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a empezar con el primer modelo. Bueno, si quieren, no sé si capaz ya la tienen a mano, pero tener a mano la tabla, la fórmula, como para ir viendo una apuesta en común de qué usamos. Bien, si no podemos hacer esto también. Acá tenemos en el punto 1, profesora firma otra vez la tenemos el trimestre, pasado, correcto, vamos a trabajar en el documento, bueno, acá tenemos como una prueba de hipótesis y en el segundo un intervalo de confianza. Bien, vamos a hacer esto.
Voy a dejar el modelo ahí y voy a tener las fórmulas a mano acá, así las vamos charlando. Bien. Bien. Bueno, entonces, si leemos el primero, dice, un profesor afirma que la nota promedio de sus alumnos al terminar el cuatrimestre es de al menos 6 puntos. Su jefe de cátedra elige al azar 50 alumnos del año pasado y desea saber si dicha afirmación es correcta. La muestra arroja una nota promedio de 5 puntos y un desvío típico de 1,2. Probar si lo que dice el docente es verdadero al 5% de significación. Bueno, ¿qué datos tengo? ¿Qué tema es? ¿Qué datos La tengo? hipótesis alternativas, menos 6 puntos. ¿Menos? O sea, menor. Es como mínimo, Pues no, claro, como mínimo. Sería mayor la alternativa. menos, Claro, claro. mayor igual. A mí me gustó más. Sería mayor, porque dice al menos 6, sería 6 o más. ¿No? Claro, Bien. Y estamos hablando de la media, ¿no? Porque es el promedio, dice. sí. Sí. Entonces, la media poblacional puede ser mayor o igual a 6, que sería la hipótesis alternativa, y la nula, Ahora No, igual. es al revés. La nula es mayor o igual. no, la nula no. Les digo, la nula sí, perdón. La nula sí, y la alternativa, Sería menor. 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 Ahí va, bien, ahí está. Bueno, entonces, tenemos, ya desde el inicio, de la hipótesis nula, como siempre lleva al igual, ¿sí? Va a ser la media poblacional mayor o igual a 6, ¿no? Porque decía al menos 6, 6 o más. Y la alternativa era lo contrario. Entonces sería menor a 6. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno. Entonces, después dice, ¿qué más datos tengo? Tenés el tamaño de muestra, tenés la esperanza de la muestra, digamos, y también el desvío típico de la muestra. Bien. Porque tengo 50 alumnos de, de muestra, ¿no? Que dice acá que se eligen al azar. Y de ahí arrojó que el promedio es 5 y que el desvío es 1,2. O sea que estos dos datos son de la muestra, ¿no? Son muestrales. Entonces yo tengo que la muestra es 50 y después tengo la media muestral y tengo el desvío muestral. ¿Sí? Todo muestral. Entonces me decía que era 5 y 1,2. 5 y 1,2. Ahí está. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y después dice probar si lo que dice el docente es verdadero, al 5% de significación. Ahí tenemos el nivel de significación, es 0,05, ¿no? El 5%. Bueno, estamos ante una prueba de hipótesis, ¿sí? Sobre la media, ¿bien? Y es de una población, ¿no? Y por lo que veo, eh, no está la varianza poblacional, ¿sí?
Entonces, nosotros vamos a la fórmula, estamos hablando de una población. Bueno, tenemos estos estadígrafos para cuando hablamos de la media con una población, ¿no? Bueno, ¿cuál de las cuatro debería usar, según lo que leemos? La 3. Bien, tengo Claro, es. población normal infinita porque no conozco la población, no conozco N mayúscula. La varianza poblacional es desconocida, yo tengo la muestral, pero no la poblacional. Entonces tengo que usar T de student, ¿no? Y sería esta fórmula. Bueno, entonces escribo la fórmula de student de n-1 grado de libertad, ¿sí? Es igual a todo esto. Me pasa la memoria, era así. Listo. Bueno, entonces, tengo todos los datos, ¿no? Yo tengo que n-1, como son los grados de libertad, ¿cuánto sería n-1? 49. 49. 49. Bien. Tengo ese grado de libertad. Después tengo que la media muestral, ¿cuánto vale? 5. 5. La poblacional. 6. 6. Y el desvío muestral. 1,2. 2. Y la Y raíz la de muestra. 50. Bien. Le hacemos toda esa cuenta. Ahí, si tienen la calculadora a mano, me dicen. Yo también la tengo, pero bueno, para coincidir. Bueno, me da menos 5,89. Y sigue. Sí, 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 me da lo mismo. sí, digo eso. 5,89. Bien. Sería menos 5,89. 26, podríamos decir, si aproximado. Bueno, ahí. Bueno, ahí tenemos el estadígrafo, ¿no? Nos faltaría, yo siempre hago el dibujito, ¿sí? De la campana de Gauss, ¿sí? ¿Cómo sería esta campana de Gauss? La región de rechazo estaría a la izquierda. Ahí está, o sea, es unilateral izquierda, ¿no? Claro. Sería acá, a la derecha. Entonces, el punto crítico que acumulada tiene, o sea, ¿cuál tendría que buscar en la tabla? 49, 0,05. Claro, como Sería es, menos 1,677. bueno, ¿están todos de acuerdo con ese valor? Yo todavía ni lo busqué. Sí, 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 es eso. Bueno, como es unilateral izquierda, habría que buscar el 0,05. Si hubiera sido unilateral a la derecha, ¿qué habría que buscar? Con este mismo valor. El 0,95. El 0,95. 0,95. Y si hubiera sido bilateral, 0,25. 0,025. bien. Y del otro lado, ¿Cómo que? Bien. 0,975. claro, porque tiene dos puntos críticos si es bilateral. El primero sería 0,025 y el Claro, otro... sí. Y El otro sí, 0,9. 0,975. Exactamente. Bien, perfecto. Entonces menos 1,677, ¿no? ¿Me dijeron? Sí. Bueno, ¿y el estadígrafo en dónde cae? En la región de rechazo. En la región de rechazo. Exactamente. Cae acá, ¿no? Ahí tengo el menos 5,89. Entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si se Sí. rechaza, es falsa y es verdadera la alternativa. Bueno,
Y ahí tengo que poner lo de siempre, ¿no? La decisión estadística y la acción derivada. ¿Sí? La decisión estadística es que se rechaza la hipótesis nula y la acción derivada es que con un nivel de significación del 0,05, ahí leemos la pregunta, se me olvidé, se puede probar que, que lo que dice el docente no es verdadero, ¿no? O sea, es falso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿se entendió el punto 1? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, ya tienen el 33% de la parte práctica. Digamos. Punto 2. Bueno, dice, estimar la media poblacional de una población normal con una confianza del 90%, sabiendo que una muestra aleatoria de 125 elementos arrojó una media de 10 y considerando un desvío típico poblacional de 2. Bueno, ¿qué datos puedo anotar en la hoja? ¿Qué datos anoto? Puedes anotar el nivel de confianza. 1 menos epsilon es igual a 0,90. El tamaño de la muestra. Claro, la muestra, la media muestral y el desvío típico poblacional. Claro. Bien. ¿Qué dato también es importante acá? Que dice Que es normal. que es Es normal. normal. Exactamente. Bien. Bueno, es una población normal, finita o infinita. 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 Finita, me parece. Ah. Ah, es infinita porque no aparece la población, no aparece en mayúscula. ¿Sí? Claro, como no lo dice, directamente damos por sentado que es infinita. Exactamente. Ok. Después, 1 menos c, que era el nivel de confianza, era de 0,9, ¿no? Sí. Era el 90%. Sí. Y después teníamos la muestra, la media muestral, y teníamos, no me acuerdo si era el desvío poblacional o la varianza. Es sigma. Es el poblacional. Sí. Bien, entonces tenemos 125, 10 y 2. 125, 10. Bueno, quedamos ahí, tenemos todos los datos. Bueno, con estos datos vamos a la fórmula, ¿sí? Acá. Seguimos hablando de la media, y todavía como que en el parcial no hubo nada de proporción o algo de eso. Bueno, entonces si voy acá, ¿qué fórmula tendría que usar? Era población normal, infinita, la varianza poblacional es conocida, porque La tenía primera. el desvío. Claro. Bien, es la primera, no cumple todo lo que dice la primera. Bueno, utilizo esa, escribo. Ahí, ¿no? En la memoria. Bien. Bueno, entonces sería 10, ¿no? Más menos. Sí. Y acá, Y yo te digo. acá yo tenía la campana de Gauss, ¿no? Sí. Como así, siempre cuando estamos hablando acá de nivel de confianza de bilateral, ¿sí? 1,645. Bueno, ahora lo busco. Acá en el medio es 0,9, ¿no? Y en los costados tendría lo que sobra, ¿no? Dividido 2. Me sobra un 0,1, o sea que tendría 0,05 0,05 en cada costadito, en cada cola. lateral. Bien. Y me dijeron que es 1,645. 1,645. Bien.
Negativo y positivo. Sí. Bueno, siempre en la fórmula usábamos el positivo, así que pongo acá 1,645 y el desvío era 2 y la muestra era 126. Bien. Entonces, hago la cuenta, ¿no? ¿Cuánto daría? Sí, a mí me dio 10 más menos 0,294. Sí, Largo. igual a mí. Pero- Igual a mí. Bien. Anotamos. 10 más menos 0,294. 0,294. Podríamos poner un 3 como para aproximar. Bueno, Bueno, entonces el intervalo, ¿no? Sería, sí. si le resto a 10 eso, Quedaría 9,71, ponele, o bueno, no sé cuántos decimales, ponele. sí. El profe les dijo cuántos decimales se pongan. No, la verdad que no. Bien. No me acuerdo de que En nos haya realidad dicho. sí lo dijo, por lo menos lo aclaró ayer. Lo que dijo es que tenemos que entender de qué es el ejercicio, porque si estamos Claro. hablando, no sé, de cosas que son enteros, no sé, cantidad de pelotas, Claro, y bueno, ¿para qué le voy a poner decimales si es cantidad de pelotas enteras? Lo mismo con la nota, que ningún profesor te va a poner 4 decimales de nota, con un decimal o 2 como mucho, como para mantener la precisión está bien, pero que lo mantengamos en los cálculos auxiliares lo más posible, eso sí. Bien. Sí, bueno, en una época. Después del 9 se le fue un 0 en el. Sí, eso iba a decir. En el intervalo pusiste 90 y no 9. Sí, perdón, listo, gracias. Ahí lo vi. Ahí, ¿no? Ahí va. Sí, sí, creo que ahí. Bien. Bueno, claro, en una época, sí, después como se ve que va cambiando lo que va diciendo, pero siempre pedía como obligatorio que haya 4 decimales después de la coma, siempre, como para que haya una precisión. Pero sí, obviamente lo que acabaron de decir, que si yo tengo cantidad de algo, siempre la cantidad de algo físico va a ser un número entero, ¿no? Por eso cuando hacemos el mínimo tamaño de muestra, cuando lo calculamos, aproximamos al valor entero más cercano, ¿no? Eso sí, eso seguro. Pero bueno, mayormente yo por lo menos ya me acostumbré a poner siempre 4 decimales. Fíjense que siempre pongo 4. Bueno, después bueno, si lo tienen que buscar en la tabla, viste que a veces pasa que, no sé, cuando tienen que hacer el valor de P, que agarran el estadígrafo para hacer el valor de P, en la tabla solamente utiliza 2 decimales, o sea que solamente tienen que agarrar los primeros 2 decimales. Bueno, ¿se entendió el punto 2? Sí, perfecto. Bien. Profesor, perdón, tengo una consulta yo. No está relacionada al ejercicio, es de una Sí. forma de cómo proceder. Sí. Nosotros ya en la clase de ayer que tuvimos con Gral, nos dio un ejercicio integrador de todo lo que vendría a ser análisis de regresión y correlación. Sí. Y había una, creo que es la tabla de la página 132, que bueno, justo hablaba de la probabilidad acumulada, te daba valores 0,01, 0,02 y así. Y Sí. había justo el ejercicio que él nos había dado, el valor, ¿cómo se llama esto? El valor de probabilidad era 0,025 y no estaba en la tabla en ese momento. En ese caso, ¿cómo se procede? 0,025 no está en la tabla. En la de 132, en la página de la página 132 no, creo. El valor está, el 0,025. En la 132 por lo menos está. No sé si era No, ese perdón, en o era. la 130, perdón. Ah, en la 130. Sí, perdón, me confundí. Y siempre
Es medio complicado el que les digo, porque siempre se va, si a vos te da un valor que no está en la tabla, siempre vas al más cercano. Pero ¿qué pasa? Vos en la tabla tenés 0,03 y 0,02. El 0,025 está ahí en el medio. ¿Sí? Claro. Así que, en mi caso, si yo tengo que aproximar un 0,025, ¿qué quedaría aproximado? Y al 0,03. Exactamente. Entonces haces, Está bien, listo. Gracias. verá. Igual les dio como un ejercicio justo que cayó ahí. Pero bueno, si pasa, sí, vayan a la aproximación, ¿no? Bueno, estábamos bien con el 1 y el 2. Eso sería la unidad 3, podría. Bastante sencillito los ejercicios. Sí, Pero sería la sí, unidad 3. sí. Bien. Obviamente en la unidad hay de todo. Hay ejercicios más largos, más cortos. Pero bueno, esto fue lo que tomó en este entonces, ¿no? En esto fue en el 2019. Bueno, vamos al 3, ¿les parece? Y Que es de la profe, unidad 4. Dale. Eh, bueno, para el 3. Acá. Bueno, fíjense que en ejercicios, por ejemplo, de la unidad 4, estos a ustedes les da, o estos datos así de una, como está acá, la sumatoria de x cuadrado, la sumatoria de y cuadrado, la sumatoria de x y, les da la media de x y la media de y, ¿sí? O el promedio. Bueno, hay en ejercicios de la unidad 4 que les da una tabla, ¿sí? Y estos valores los tienen que sacar ustedes. O sea, la tabla les da los valores de x y los valores de y ustedes tienen que sacar las sumatorias ustedes, ¿sí? Al igual que la media. Eso lo tienen que hacer a mano en cuanto a la unidad 4. Después hay ejercicios que les da las sumatorias y los promedios como acá. ¿Bien? Y a veces les da más datos todavía para facilitar y a veces menos. Bueno. Pero en el parcial mayormente, por lo menos en todos los parciales, nunca les da la tabla porque se pierde mucho tiempo calculando todo esto. Entonces directamente les da los datos para que ustedes después hagan el procedimiento. Bueno, igual obviamente practíquenlo en la unidad que hay un par de puntos que son con tabla y tienen que hacer esto de la sumatoria. Bueno, entonces, acá dice, los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de 15 empleados de una empresa. Bueno, acá tenemos primer dato, ¿sí? De la muestra. Después tenemos indicando la distancia en kilómetros. ¿Sí? Les quiero mostrar algo. Vamos a la unidad 4. Acá. Yo primero en un problema tengo que identificar cuáles son las variables, ¿sí? Tengo que identificar cuál es x y cuál es y. Bueno, entonces acá yo en este resumen, que después se los tengo que pasar, es un resumen de la teoría. Todo esto está en el libro, en la guía. Es un resumen que yo hice leyendo la guía. Bueno, acá tengo las variables x, que siempre en el problema sería la variable independiente, o la explicativa, o la predictora, ¿sí? Y la variable y, que es la dependiente, la explicada, o la de respuesta. Entonces, acá en el problema me dice que la distancia en kilómetros es la variable explicativa. Entonces, la variable explicativa es x. Entonces, la distancia en kilómetros va a ser la variable x. ¿Bien? ¿Entiende eso? y profe. Sí, se entiende. Tengo la distancia en kilómetros. Bien, perfecto. Bueno, después tenemos desde la empresa hasta el domicilio de cada empleado, siendo la variable explicada, que la explicada es sí,
el tiempo en minutos. ¿Bien? Bueno, entonces el tiempo en minutos va a ser I. Bien. Bueno, y después dice que le insume a cada uno de ellos cubrir dicha distancia en autónomo. Bueno, ya tenemos distancia y el tiempo que les consume en recorrer esa distancia. Bueno, y después tengo los datos básicos, ¿sí? Las sumatorias y los promedios. Entonces tenemos que la sumatoria de x cuadrado, la sumatoria de y cuadrado y la sumatoria de x. Y después tengo la media de x y la media de y. Bueno, y los datos serían 2616. Acá. ¿Quiere que se lo dicte? Así no tiene que volver. ¿Lo tenés a mano? Sí, yo los copié. Ah, bueno. 12.493, Bien. 5.623, Sí. 12,27 Bien. y 26,87. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, sería medio raro el 8, por ahí 26,86. Bueno, ahí tenemos todos los datos. Entonces, la pregunta 1 dice, ya directamente me empieza como con lo de prueba de hipótesis, con el si es significativo o no. Como que empieza medio al revés, ¿sí? Porque mayormente en el, ¿cómo se llama? En los ejercicios de la guía, vos primero tenés que hacer el modelo de regresión lineal, después el coeficiente de determinación y por último la simplificación. Está todo como al revés. Yo primero en realidad tendría que empezar con el punto 3, ¿sí? Para mantener un orden. ¿Se acuerdan cuando les decía que los ejercicios de Bayes y probabilidad total siempre estaban al revés? Siempre le daba primero la probabilidad total y después Bayes. Y después al revés. Sí, sí, sí. O al revés, ¿sí? Bueno, acá pasa algo parecido. En este caso, no. Bueno, entonces toca hallar el modelo de regresión lineal, el coeficiente de determinación y si es significativo y mayor a 0,8. Bueno, empezamos por hallar el modelo de regresión lineal. Vamos de atrás para adelante. Bueno, el modelo de regresión lineal, y acá les tiro un par de tips. Acá dice, por ejemplo, que beta sub 0 es la ordenada al origen poblacional, beta sub 1 la pendiente poblacional, ¿sí? La E sería epsilon componente aleatoria o residual, ¿sí? O desviación aleatoria o error aleatorio. Después tenemos, si nosotros tenemos la ordenada poblacional, obviamente vamos a tener la ordenada muestral. Y si tenemos la pendiente poblacional, vamos a tener la pendiente muestral, que se pone con minúscula, con la B minúscula. Y la recta, el modelo de regresión, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? Que I es igual a B sub 0 más B1 por X. Bien. Esta fórmula, ¿qué les hace acordar? ¿Qué vimos? A una recta lineal. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué tema del cuatrimestre? Ah, Que cuando lo vimos le dije que en la unidad 4 lo van a ver. Más o menos. No tiene que ver con series. Claro, tiene que ver con el tema de series, chicos. Cuando nosotros hacíamos el paso 1 de series del tiempo, calculábamos primero hacíamos los semipromedios y calculábamos A y B. Calculábamos la ordenada y la pendiente justamente con los semipromedios. Que es lo que está acá, la ordenada y la pendiente. Con esa ordenada y la pendiente íbamos al paso 1, que era la recta de tendencia, y ahí teníamos la primer predicción, ¿sí? Eso hacíamos en serie de tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto justamente? ¿Sí? Bueno, esta recta se llama, tiene varios nombres, recta de mejor ajuste, recta de regresión estimada,
recta, función predictora, recta de mínimos cuadrados. Bueno, es esta recta. Y el dibujo sería este, que es el diagrama de dispersión o nube de puntos, en donde todos estos puntitos son todos los valores sueltos de X, Y, todos los pares ordenados, y una recta que yo la tengo que hallar ahora, que va a pasar por el centro, podríamos decir. Bueno, acá tengo el método de los mínimos cuadrados, que es una formulita que lo pone como dato en la teoría, no es muy importante. Y después acá tengo, por ejemplo, I asterisco, que esto es lo mismo que teníamos en series, que son los valores estimados a través de la recta de regresión. Bueno, acá tenemos residuos cuadráticos, ¿sí? Y después acá tenemos estas fórmulas que sí las vamos a usar. A partir de acá lo vamos a usar ahora, ¿sí? Porque a mí la primera pregunta me pide hallar la recta de regresión, ¿no? El modelo de regresión, que es esto, y igual a b sub 0 más b1 por x. Entonces, para hallarla, ¿sí? Chicos, hay un audio prendido. ¿Se escucha el- Perdón. Ahí va. Bueno, yo para hallar esta recta necesito hallar la pendiente y la ordenada. Bueno, ese es el objetivo, hallar la pendiente y la ordenada. Bueno, y acá tengo la fórmula, fíjense, para hallar b sub 0, que sería la ordenada, tengo esta fórmula. Para hallar b sub 1, que es la pendiente, tengo esta otra fórmula. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo necesito estos datos. Para sacar la ordenada necesito los dos promedios de x y de y, que a mí el problema me lo da. Pero lo que no me da es el valor de la pendiente, o sea, b1, que lo tengo que calcular. Y yo para calcular la pendiente necesito SXY, ¿sí? Que son la suma la suma de productos, y necesito SXX, que es la suma de cuadrados de x. ¿Sí? Necesito esos dos datos para poder sacar la pendiente. Bueno, cuando me fijo las fórmulas de estas dos, ¿sí? ¿Qué me piden la suma de cuadrados de x? Me pide la sumatoria de x cuadrado, que me lo da el problema, me pide la muestra, que me lo da el problema, y me pide la media de x, que me lo da el problema. Y la suma de productos también, me pide todo esto, que también me lo da el problema. ¿Bien? Entonces yo primero tengo que empezar calculando la suma de cuadrados de x, de y, y la suma de productos. Después paso a calcular la pendiente y por último paso a calcular la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento que hay que seguir? Sí, profe. Bueno, fíjense que acá les aclaré que la suma de cuadrados siempre va a dar positivo, pero la suma de productos puede ser que dé positivo o negativo. ¿Sí? Eso depende. Bueno, entonces, empecemos calculando la suma de cuadrados de x. Entonces yo tengo la suma de cuadrados de x era la sumatoria de x cuadrado menos n por la media al cuadrado. Entonces, la sumatoria de x cuadrado menos la muestra por esto al cuadrado. Bueno, tengo todos los datos. Para ahorrar un poco de tiempo, en la calculadora ya ponemos todos los datos, ¿sí? Y me dicen, ¿cuánto sería esto? Yo tengo 2616, ¿no? Que sería la sumatoria de x cuadrado, menos la muestra que es 15, por la media de x que es 12,27 al cuadrado. ¿Cuánto daría? A mí me dio bueno, no sé si está bien. 684-1197, pero no sé si está bien. A mí me dio distinto. Bueno, entonces habré puesto mal. A mí me dio 357,7065. Exactamente, a mí me dio eso también. 357,7065. Bien, ya tenemos la suma de cuadrados de x. Bueno, y tenemos ahora
la suma de cuadrados de y. Es todo lo mismo pero con y, ¿no? Sería la sumatoria de y cuadrado menos la muestra por la media al cuadrado. Bueno, ¿cuánto daría esto? Esto sería 12.493, ¿no? Menos 15 de la muestra por 26,87 al cuadrado de la media de y al cuadrado. ¿Cuánto daría? A mí me dio 1663,0465. Exactamente. Bien. Y después tenemos la sumatoria, no, la suma de cuadrados de productos, perdón, que sería este, y tenemos la sumatoria de x y menos n por la media de x por la media de y. No me falla la memoria, creo que era así. Sí. Bien. Bueno, ¿y este cuánto daría? $600. Ah, No, sorry, 77. sí, sí. 677,5765. ¿Están de acuerdo? Me dio lo mismo. Sí, sí, me dio lo mismo. Sí, sí, me lo mismo. Perfecto. Bueno, y ahí tenemos el otro. Listo. Ahora tenemos que hallar la pendiente, que sería la suma de productos sobre la suma de cuadrados de x. Entonces ponemos que B1 es la suma de productos sobre la suma de cuadrados de x. Bien. Entonces sería el 357, tanto. No, perdón. El 677, tanto, dividido el 357, tanto. Entonces, ¿cuánto sería? A mí me dio 1,89,422,4735. Perfecto. ¿Lo más? ¿Es lo mismo? Sí, sí, me dio lo mismo. Sí, sí. Bien. Ahí tendríamos la pendiente. Perfecto. Bueno, y vamos a la ordenada. Sería la media de y menos la pendiente por la media de y. Sería la media de y menos la pendiente por la media de y. Bien. ¿Cuánto daría eso? Acá tendríamos 26,87, ¿no? Menos 21,8942 por A el mí me dio 13,27. 3,628. Bien, sí, sí. 3,628,2. 3,62. 8,2. Sí, aproximado sería todo. Ahí, ¿no? Bien. Entonces, yo teniendo estos dos valores, la pendiente ordenada, puedo escribir el modelo de regresión. Que sería 3,6282 más 1,8942 por x.
Y ahí tengo lo que me pide el problema, ¿sí? El modelo de regresión lineal. Que sería el punto 3, ¿no? Esto recuerden que es b sub 0 más b sub 1 por x, ¿no? Bien. Bueno, ¿se entendió esto? Profe, una profe. consulta. Sí. Imagine que B0 me da, no sé, 3,2, por ejemplo. ¿Aún así se consideraría que está bien o ya el margen es demasiado grande? No te entendí, ¿cómo 3,2? Claro, por tema decimales o redondeos, lo que sea, en vez de darme 6,2 me da 3,62, me da 3,4, 3,2, por ejemplo. Sí. En ese caso, ¿seguiría estando bien o ya se Pero considera mal? vos decís que te da eso porque perdiste precisión antes o Claro, porque... redondeé o me comí algunos decimales o lo que sea. Y habría que ver habría que ver cómo lo toma Alejandro, ¿viste? Lo corrige él, que tan preciso es. Yo por mi parte diría que siempre traten de poner todo, sea lo más preciso posible, ¿viste? Si, más que nada acá en la suma de cuadrados de x, de y, suma de productos, de poner todos los decimales, o si les da una fracción, de última poner la fracción, que sea como muy detallista, muy preciso todo, para que después la pendiente de la ordenada dé bien preciso. ¿Sí? Siempre los resultados, o sea, siempre traten de ser en todo el procedimiento precisión, 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 y recién en el resultado final hacen la aproximación, ¿sí? Para no perder decimales desde el inicio, ¿sí? Para que quede bien preciso. Eso sería lo ideal. ¿Bien? Ahora después se te pone mal o bien por el 3,4 en vez de 3,6 y bueno, eso va a depender del criterio de Alejandro. Bueno, gracias. Pero obviamente que si yo a la suma de cuadrados de x le puse 357,7 nada más, y acá le puse 1663 solo, porque dio 0 y acá le puse 6777,6, ahí perdí varios decimales y seguramente acá algo te va a cambiar, poquito, pero algo te va a cambiar. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto entonces? Sí, profe. Bien. Como verán, no es tan complicado, por lo menos el punto 1 es más mecánico, ¿no? La cosa. Bueno, si yo le tendría que dar como una interpretación, que a veces pregunta, yo tengo que x es la distancia en kilómetros, ¿sí? Si tenemos un problema, x es la distancia en kilómetros desde la empresa hasta el domicilio de cada empleado, y era el tiempo que le insume en cubrir dicha distancia en automóvil. Bueno, ¿qué información me daría en este caso la pendiente y la ordenada? No sé, por ejemplo, primero la pendiente. ¿Qué información me daría? La pendiente te indica que ellos tardan, en términos de tiempo dentro de su automóvil, 1,8942 minutos por cada kilómetro recorrido. O kilómetro a Bien, recorrer, mejor dicho. me gustó, bien, bien, bien. Claro, porque la X es la distancia en kilómetros, ¿no? Entonces, por cada kilómetro recorrido, el tiempo aumenta aproximadamente 2 minutos, ¿no? Podríamos decir. Sí, De- de- 1,54 segundos, más exacto. claro, bueno, si lo querés expresar así, más preciso, bien. Sería esa idea. Bien, entonces, esa sería la interpretación de la pendiente. ¿Y la ordenada, qué podríamos decir?
La ordenada es el tiempo que les demora a los empleados, aunque no tengan que recorrer distancia. Claro, es como el tiempo mínimo o el tiempo base que va a tardar eh, el viaje, ¿no? O sea, va a tener Aplicado a este caso sería, por ejemplo, el tiempo que tardan en subirse y bajarse del auto o algo por el estilo. y podría ser llevado a lo real, es verdad, podría ser. Porque yo tengo un tiempo mínimo base de 3 minutos, 6, aproximadamente 4, podríamos decir. 4 minutos base de tardanza que puede ser por eso, por lo que tarda el empleado en subir al auto o bajar al auto. Sí, Y el empleado en salir del edificio de la empresa. claro, el tiempo que se tarda que no sería viaje, ¿sí? El tiempo que no es de viaje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa sería como una interpretación en base a los términos del problema de la pendiente y la ordenada. ¿Entendió eso? Sí. Bien. En este caso, a mí el parcial no me pidió en el punto 3 que dice allá el modelo de regresión lineal muestral, que es esto que hicimos, no me pide interpretar, ¿sí? Pero en la unidad 4 hay algunos ejercicios que sí les pide interpretar la pendiente y la ordenada. Bueno, el que sí acá pide interpretar es el punto 2, el coeficiente de determinación, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el coeficiente de determinación. Entonces les muestro. Hay varias maneras de calcularlo. Ya tenemos. Bueno, el coeficiente de determinación es R minúscula al cuadrado, ¿no? R cuadrado. ¿Sí? Y tiene, por lo menos en la guía, dice que tiene estas 3 fórmulas. ¿Sí? Y también se puede calcular de otra forma, pero esas 3 son las que dicen, ¿sí? Bueno, la primera fórmula, hay otro audio ahí prendido. Bueno, la primera fórmula es la más directa, ¿sí? Porque yo B1, la suma de cuadrado de X, la suma de cuadrado de Y, ya lo tengo, ya lo calculé, ¿sí? Entonces es la más directa, ¿bien? Después, esto que está acá, las otras fórmulas, SCR, SCT, SC, ¿sí? Se puede calcular aparte con esto que está acá. SCT, chicos, hay un audio abierto ahí. Ahí va. Bueno, SCT es la suma de cuadrados totales, que es igual a la suma de cuadrados de Y, tiene el mismo valor. Después, SC es la suma de cuadrados explicada, que se calcula de esta manera, la pendiente al cuadrado por la suma de cuadrados de X. Y SCR o SSE, que es la suma de cuadrados del error o suma de cuadrados residual, se calcula haciendo la suma de cuadrados de Y menos la pendiente al cuadrado por la suma de cuadrados de Y. O sea, yo antes de calcular el coeficiente de determinación, debería calcular estos 3 para poder usar estas 2 fórmulas que están acá al final. Pero es innecesario y una pérdida de tiempo que hagan eso, pero es otra forma. Entonces, nos convendría más utilizar la primera fórmula. ¿Bien? Se supone que si lo hacen de las 3 maneras debería dar lo mismo. Lo pueden utilizar capaz como una verificación. Bueno, después dice que R cuadrado siempre va a estar entre 0 y 1, como una probabilidad, ¿sí? Va a ser positivo, va a estar entre 0 y 1. Si es más cercano a 1, va a tener un mejor ajuste del modelo de regresión a los datos de la muestra. O sea, mientras más cercano esté a 1, mejor va a ser la predicción, ¿sí? Mejor va a ser el ajuste. Vieron que cuando nosotros hacíamos lo de serie de tiempo, que predecíamos los valores para el año siguiente, para los trimestres siguientes, cuatrimestres siguientes, teníamos una predicción y teníamos una cierta precisión. Bueno, yo con el coeficiente de determinación puedo justamente determinar si esa predicción es buena o mala, ¿sí? Bueno, si está más cerca a 1 es buena, si está más alejado es mala. Entonces, lo puedo sacar con esta fórmula.
Después si yo hago el complemento del coeficiente de determinación, o sea, cuando lo tenga, si le hago el complemento, ese porcentaje que sobra, ese complemento, es el porcentaje de dispersión de los datos debido a épsilon, o sea, debido a un error. ¿Sí? Es el error humano, el error típico que puede haber. Bueno, o sea, si a mí me da el coeficiente de determinación, me da, no sé, 0,9, es un 90% de precisión, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, yo tengo un 90% de coeficiente de determinación y el 10% que me sobra es el porcentaje de dispersión debido a errores. ¿Sí? Es el porcentaje que tengo de error. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se calcula? ¿Qué tiene que dar y por qué? Sí, pero sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a calcular coeficiente ese. Punto 2. Vamos a poner que R cuadrado es igual a esta fórmula B1 cuadrado por... Hay un audio prendido, chicos. Oh, perdón. Ahí va. Bien, así sería la fórmula. Todos estos datos los tengo, chicos. Yo tengo que B1 era 1,8942. ¿Sí? 1,8942 al cuadrado por la suma de cuadrados de x, que sería 357,7065. Y tengo la de y, que sería 677,5765. Bien. Bueno, ¿cuánto daría? Ese II no es 1663,0465. Sí, yo tengo lo mismo, ¿eh? Ese es SXY, el que pusiste como valor. Ah, sí, sí, sí. Mala mía, ahí lo vi. Gracias. Bien, el SI sería 1663. Ese. Sí, Sí, 1663,0465. Perfecto. Bueno, ¿cuánto daría esto? A mí me dio 0,77. 0,7717. Sí, igual. Bueno, escuché la mitad para hablarlo todos juntos. 0,7 no sé cuánto creo. 0,7717. Bueno, que sería aproximadamente un 77%, ¿no? Sí. Bueno. Ahí. Bueno, sería un 77%. ¿Ustedes qué dicen? La precisión, la determinación, la predicción va a ser buena, el ajuste va a ser bueno, va a ser malo, va a ser... El ajuste va a ser bueno. Sí. No es excelente, pero va a ser bueno. Bueno. Bien, o sea, el ajuste en este caso, mayormente se toma que el ajuste es bueno cuando es por lo menos más del 90% o del 95%. O sea, tiene que ser más o menos estar por ahí. ¿Sí? Ya tener un 77 no es tan bueno. Bien. Tampoco es horrible, pero no es tan bueno el ajuste, ¿sí? Porque tiene un 33%, un 23% de dispersión, ¿no? Tiene un 23% de error. Sí. Bueno, más o menos tendría que estar siempre entre, entre el 90 y el 100, o entre el 95 y el 100, para que sea bueno el ajuste. Miren, les muestro una cosa, en un pantallazo. A ver si acá hay ejemplo.
Bueno, ya que estamos acá en el punto 1, chicos, viste que les dije que a veces aparece el cuadro, a ustedes les da los valores de x, los valores de y, y ustedes lo que tienen que hacer es hacer la parte del x cuadrado, el y cuadrado, el x por y, haciendo las multiplicaciones, y después hacen las sumatorias, y ahí les da los datos que nos dieron el problema ahora directo. Al igual que la media de x y la media de y, hacen el promedio, la sumatoria de todas las x y de todas las y, dividido la cantidad, como cualquier promedio, y todos estos datos en el problema de recién no los ahorraron porque no los dieron directos, pero si les dan un cuadro lo deberían hacer así. Bueno, le quería mostrar lo de r cuadrado. Bueno, fíjense, en el 1 justamente nos dio un 70%, ¿sí? O sea, nos dio un chiquitín menos. Hay un 30% de dispersión, ¿sí? Y dice que el ajuste del modelo de regresión a los datos de la muestra no es tan bueno, ya que no se acerca tanto a 1, ¿sí? Como les dije recién, tendría que superar el 90% o el 95%, más o menos por ahí, para que sea muy bueno el ajuste, ¿sí? Porque hay errores, ¿sí? ¿Se entiende eso? Quiero mostrar otro ejemplo en donde haya un R mejor. O sea, solo es bueno si es mayor a 95, el resto no es tan bueno. Sí, no sería tan bueno, porque hay bastante, hay una dispersión relativamente grande también. Bueno, acá por ejemplo, en el ejercicio este que ya no sé cuál era, el punto 5, el coeficiente de determinación es un 96%, ¿sí? Hay solamente un 4% de dispersión. Entonces, como es muy cercano a 1, el ajuste del modelo de regresión a los datos de la muestra es muy bueno, ¿sí? Esto es lo que, más o menos, lo que les debería dar para que sea muy bueno, ¿sí? Si no, el otro no sirve tanto, ahí habría que hacer algunos ajustes. Bien. Acá también, en el punto 6, ¿sí? Acá tienen un R cuadrado que es un 96% también, parecido al otro, que también es muy bueno. Y después en el punto 7 hay un, mirá, peor todavía, un 69%, ¿sí? Que también es malo, podríamos decir. Bueno, ¿se entiende entonces lo de regresión, lo del coeficiente de determinación, digo? Sí, sí, perfecto, profe. Bien. Bueno, pasamos al 1 sería, lo estamos haciendo de atrás para adelante. ¿Está acá alguna duda? No, venimos bien. Bueno, entonces, en el punto 1 dice probar al 5% de significación, ¿sí? Entonces yo tengo 5%. Si el coeficiente de correlación poblacional es significativo y mayor a 0,80. Bueno, antes de anotar eso, vamos a ver a qué se refiere el coeficiente este, ¿sí? Nos pedía el coeficiente de correlación que sea significativo o mayor a 0,80. Bueno, veamos la teoría. Bueno, hay un coeficiente de correlación que es el muestral, que sería R minúscula, ¿sí? Que tiene una fórmula que es esta para calcularlo, pero ahora nos pide el poblacional a nosotros, ¿sí? Que es este, ¿sí? Que sería este, que sería como ρ, que sería este de letras, griega, y dice así, dice, si ρ es igual a 0,
no es significativo. Ahora, si es distinto a 0, sí es significativo. Esa es la prueba de hipótesis, ¿sí? La hipótesis nula es que sea igual a 0 y la alternativa es que sea distinto de 0. Así que probar esa hipótesis. ¿Bien? Si la alternativa es verdadera, quiere decir que es significativo. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Bueno, de esta manera. Si el módulo de R, ¿sí? O sea, si el módulo del coeficiente de correlación muestral es mayor al R crítico, ¿sí? Que este R crítico lo sacamos de la tabla de la 130 y 131. Ahora vamos a ver cómo. Si este es mayor a este, se rechaza la hipótesis nula, entonces ρ es significativo. Ahora, si no es mayor o igual, o sea, si es menor, no se rechaza, entonces no es significativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que hay que hacer. Sí, profe. Bien. Fíjense, bueno, vamos a calcular. Yo para calcular R, ¿sí? Hay dos opciones, como siempre decimos. Una opción es usar esta fórmula, ¿sí? Que R es igual a la suma de productos sobre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x por la suma de cuadrados de y. Bueno, esta es una fórmula, ¿sí? Pero la otra que puedo hacer es, nosotros recién calculamos esto, el coeficiente de determinación. Si yo paso el cuadrado como raíz, me debería dar lo mismo que calcularlo con esta fórmula, ¿no? Sería la lógica. Bueno, también lo pueden usar esta fórmula como verificación y fijarse si da lo mismo. Bueno, entonces, yo puedo sacar primer dato. Bueno, ante todo hago la prueba de hipótesis. La hipótesis nula era que ρ sea igual a 0, que esto quería decir que no es significativo, y la alternativa es que sea distinto de 0, o sea, quiere decir que sí es significativo. Entonces, yo para probar esto, tengo que probar que el módulo de R, ¿sí?, sea mayor o igual al R crítico que tengo que buscar en la tabla. ¿Sí? Bueno, si se cumple esto, es significativo, o sea, se rechaza la hipótesis nula y es significativo. Si no, no. Bueno, entonces, R, teniendo el dato que tenía antes, ¿sí?, R sería la raíz cuadrada de esto que me dio acá, ¿no? Del 0,7717, de lo que me dio en el paso anterior. ¿Ven cómo se va relacionando todo? Ahí hay un audio prendido. Ahí va. ¿Ven cómo se va relacionando todo? Que yo desde el punto 3, y por eso empecé al revés, utilicé datos del punto 3 para hacer el 2, y utilicé datos del punto 2 para hacer el 1. ¿Sí? Todo una seguidilla. Entonces, si yo hago esto, ¿cuánto me da R? Bien. Te da 0,8785. Bien. Quiero ver una cosa. Quédate con esos resultados. Y ahora te Sí. lo vuelvo a preguntar. Yo lo que estoy haciendo ahora es calculando el R cuadrado con la fórmula que hicimos en el punto 2, calculando el valor exacto, con todos los decimales. Para ver la precisión nada más, o sea, cuánto varía. Ah, ok. Para ver cuánto varía, por eso quédate con esos resultados y ahora te pregunto. Si yo hago la raíz cuadrada de ese resultado con todos los decimales, ¿sí?, el R me da 0,87 84,9, o sea, 85. ¿Sí? Ahora un poco más, lo pongo, 84,9. Bueno, ¿cuánto te dio a vos? A mí te da 0,87846. En realidad Bien. termina siendo 85. Bien, termina como empezando a diferir a partir del quinto decimal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, no cambia mucho, pero bueno, cambia por allá. Bien lejos. Profe, Sí, yo lo hice con la fórmula y me sale 0,8785.
Bien, con la otra fórmula, ¿sí? Claro, con la que acaba de mostrar la Sí. fórmula. Está perfecto. Bien, bien, sí, debería dar lo mismo, aproximado. ¿Sí? Bien. Está bien igual, porque aproximado de este 49 sería un 5. ¿Sí? Bueno, entonces, yo haciendo esto, tengo R, entonces tengo que buscar el R crítico en la tabla, ¿sí? Yo le puse, por ejemplo, buscar acá, el R crítico en la tabla 130-131. ¿Sí? Bueno, en esa tabla me pide la muestra y me pide el nivel de significación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la muestra era... Uy, eso lo pusimos al principio, ¿no? La muestra era 15. ¿Sí? Entonces voy a la muestra 15 y una significación del 0,05. ¿Cuánto les da eso? ¿Lo encontraron? O sea, ahora hay que buscar 0,025 en la tabla. No, porque te pide el nivel de significación acá. O sea, vos tenés n, que es 15, y el nivel de significación, que es 0,05. O sea, no te pide las acumuladas críticas que hacíamos con la campana de Gauss. Con estos dos datos, yo saco el R. ¿Cuánto sería el R crítico? Yo falté ese día a clases. No sé cómo se busca en la tabla. En la 130 vayan. Es Me dio una Ah, en la tabla, de 130. Ah, sí, ok. de doble entrada. 0,514, puede ser. 0,5. 1,4. Bien. 15. Con Ahí, ¿no? 0,514. Sí. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces, estos dos, que son los dos que tengo que comparar, ¿sí? 5. Este con este, ¿sí? Sería mayor, ¿no? ¿No es mayor? 0,514. El módulo es mayor. Hay un audio prendido. Perdón. Ahí, Estoy apoyando. ahí está. Entonces, el R, ¿sí? Es mayor al R crítico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces Bien. rechazo H0. Claro. Entonces, como es mayor, o sea, se cumple esto que está acá, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Esto es falso, esto es verdadero. Y como esto es verdadero, ¿sí? Rho es significativo. ¿Entiendes? Sí, hasta ahí sí. Bien. ¿Los demás todo bien? Sí, sí. Bueno, ahora hay que probar, ¿sí? Si ese Rho era mayor que 0,8, creo. Sí, si es mayor que 0,8. Bueno, Profe, una sí, consulta más teórica que otra cosa. sí. Yo lo que estoy haciendo con esta prueba es ver que el coeficiente que yo saqué muestral es significativo con respecto al poblacional. Que el muestral Es es significativo, significativa. Claro, sí. Exactamente. o sea, como que es representativa entre comillas. Sí. Ok. O sea, el R crítico te da como un mínimo, podríamos decir. Si es menor que eso, no sería significativo. Y el modelo no representaría, entre comillas, a lo que es poblacional. No, por eso. Si da menos que el crítico, no sería representativo, no sería significativo. Ok.
Por eso es el R crítico, o sea, tiene que llegar mínimo hasta ahí, ¿sí? Tiene que ser eso o más. Si es menos, no sería representativo, no sería significativo, no serviría, ¿sí? Bueno. Vamos a la pregunta, ¿se entiende? Vamos. Sí, sí. Bueno, el otro dice si es mayor a 0,5. Bueno, tendríamos que hacer esto, ¿bien? Dice, prueba de contraste con un valor P sub, o ρ sub 0 propuesto, ¿no? El valor propuesto es el 0,80. ¿Sí? En todos los casos, por lo menos de la guía y de los parciales, siempre tiene este estilo, ¿sí? Que el ρ sea mayor a un número. Entonces, como ρ es mayor a un número, es la alternativa, entonces la nula es menor o igual. Por lo menos en todos los casos que hay en la guía, más en los parciales, siempre fue así, ¿sí? Por eso yo lo puse como ejemplo de esta manera. Bueno, entonces yo tendría que plantear estas hipótesis. Yo tengo que la hipótesis nula es que ρ sea menor o igual a 0,8 y la alternativa que sea mayor a 0,8. Sí, que era lo que hay un audio prendido. Hay un sí, Recheverry en el audio prendido. Ah, no lo veo. Desde acá. De vuelta, tenés el audio prendido. Pero no estoy haciendo ruido. ¿Hay un ruido de fondo acaso? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha el ruido. Sí, no sé quién es igual. No sé quién es. No sé si es el único, si hay otro. Bueno, sigamos. Entonces tengo que el nulo es menor o igual a 0,8 y el alternativo mayor que 0,8 como pide el suelo. Bueno, la fórmula que tengo, la única, es esta de acá, ¿sí? Que es el estadígrafo, ¿sí? Que sería Z. Y tengo que restar estos dos valores, que los tengo que buscar en la tabla de la página 132. Que sería Z del coeficiente muestral menos Z del coeficiente poblacional. ¿Sí? Sobre 1 sobre la raíz de n menos 3. Esta fórmula es fija cuando le escribo. Ahí está. Bueno, los dos valores de Z los busco en la tabla de la página 132, chicos. Vayan a esa página, ¿sí? Y busquemos. En la página 132. Yo tengo Z de R. ¿Sí? R nos daba recién 0,87849, ¿no? Fíjense que si yo tengo la tabla, tengo o dos o tres decimales. O sea que esto lo tendría que aproximar, bueno, a tres decimales. Sería 878, ¿no? 0,878. Si lo busco, vamos a ver el más cercano a este número. Ahora les pregunto a ustedes, este número, 0,87849, ¿cuál sería el valor más cercano que aparece en la tabla? Es 0,87. 0, Hay unos 0,875. El 0,88, ¿no? Ahí está. A ver, el 0,88. 0,887. Sí. 0,88. El 0,87849, ¿sí? Está entre medio del 0,875 y el 0,88, ¿no? Está entre medio de esos dos. ¿Estamos de acuerdo?
el 0,87849, que es R, está entre medio en la tabla del 0,875 y 0,88, ¿no? Sí, profe. Bueno, si yo tomo los tres decimales 0,878, va a estar más cerca del 0,875 o del 0,88. 88. Del 0,88. Bien. Bueno, entonces utilizo ese, que es el 1,375768. Sí. Uno coma 375768. Bien. Bueno, y ahora busco lo mismo pero con Rho. Que Rho sería más fácil, sería el 0,8. ¿Sí? Ese me lo da directo. ¿Que cuánto da en la tabla? No llego a ver bien, pero creo que es 1,0. Ah, 0,0. Ah, sí, si querés. no, pero o yo estoy. ¿No era 0,8? Sí, el Sí, ¿no? 0,8, ¿cuánto da? 1,098. Creo que es un 6 o un 5, 12. Exactamente, es un 6. Ah, Bien. gracias. 1,098, 612. Bien. Bueno, eso sería sobre 1 sobre la raíz de 15, que era la muestra en su momento, menos 3. Bueno. Toda esta cuenta, ¿cuánto da? A mí me dio 0,96. ¿Están de acuerdo? No tengo ni idea. Y unos decimales, pero redondeé ahí 0,96. Está bien. ¿A los demás les dio? ¿Cuánto te había dado, perdón? 0,96 dijo. Sí, me dio lo mismo. Sí, da 0,96, 0,0965472. Ahí. Bueno, aproximadamente es eso, ¿no? 0,96. Ahora, el estadígrafo es ese, ¿no? La campana de Gauss, ¿cómo va a ser? Derecha, por derecha, ¿no? Bien, a derecha, Bueno, acá. a derecha. Y acá tengo que hallar el punto crítico, ¿no? El punto crítico, ¿de cuánto tendría que buscar en la tabla? Porque el nivel de significación estaba acá, 0,05. Entonces, ¿qué buscaría? 0,95 buscaríamos. Claro, el 0,95. Entonces, en la tabla de Z, el 0,95, ¿qué Sí, dije? ya te digo. Ya 0,95, 1,645. Bien. Entonces, el estadígrafo, el valor del estadígrafo, ¿en dónde cae? Fuera de la zona. Claro, en la zona de no rechazo. Claro. Acá. Entonces, si no se rechaza, esto es verdadero y esto es falso. ¿Sí? Entonces, la decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula y la acción derivada con un nivel de significación del 0,05 se puede decir que no es mayor a 0,8, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Por, por lo de la tabla que me olvidé. Busco n-1 grado de libertad ¿En dónde? en la T-Student. Ah, sí, te quedaste en otra cosa. Sí, busco n-1 grado de libertad. Ok, Exactamente. por 14. Eso igual de te deciden en qué punto está. O lo decís por duda aparte.
No, creo que está igual que yo. Yo no sé dónde buscar ahora cuando llegamos a esta parte. Tampoco pude estar en la clase que explicaron esto. Y para armar esta, ¿con cuál la armás? ¿Para buscar qué? ¿Qué valor? No entendí. El Ah, 1,6, el 645. Ah, como estoy en Z, como es normal, tengo que buscar el normal. Sí, normal, sí, No sí. te decido. ok. Es la vieja tabla de Fractil. Exactamente. Claro, Gracias. esto no sería TestStudent, ¿sí? Yo busco en la de Fractiles, en la página 83, ¿no? Bueno, en realidad está un poco más adelante, porque buscar el 95, en la página 86. Hay un audio ahí, chicos. Ahí va. Bueno, en la página 86, el 0,95, ahí me da 1,645, que es ese punto clic. Siempre tengo que buscar en la tabla de Z cuando estoy hablando de RO. Cuando es mayor o menor, busco en la tabla de Z de Fractiles. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe, ahora sí, yo estaba con esa duda, que no me podía encontrar otra vez. Gracias. Perfecto. Bueno, bueno, con esto que vimos, ¿cómo se ven si este fuera el parcial? Con la parte práctica en Bien, medio. bien, bien. Bien, bueno. Sí. Bueno, vamos a ver otra cosa. ¿Podemos ver la parte teórica? ¿Qué parte Eh, teórica? por O la forma. ejemplo, propiedades de los buenos estimadores. No, eh, de los buenos estimadores, Sí, creo que ¿eso que está le en decía el en el otro? otro. Sí, sí, sí. Mm. Y habría que leer la guía. Yo ahora no te lo puedo decir porque no sabría bien dónde está. Y no sé si es de la... Me suena que por lo que estamos viendo hasta ahora es de la unidad 3. ¿Sí? Habría que leer la guía y fijarse el título que diga las propiedades de los buenos estimadores. No Sí, sabría ahora decir. puede ser que sea lo de insesgado, consistente, eficiente, suficiente. Sí, puede ser. Pero no, ahora no sabría decirte porque no tengo a mano la guía, como para decírtelo. En todo caso, se lo tendrías que preguntar directo a Alejandro, que él te va a saber decir mejor, o si no, yo después me fijo y te digo. Dale, gracias. De nada. No, yo lo que les quería mostrar antes de eso era que, no sé, por ejemplo, el otro modelo, bien, fíjense que el punto 1 que era de lo de recién es igual, ven que le da los mismos datos. Eh, es más, les da mejores datos. Miren acá, les da la sumatoria de x y la sumatoria de y, para que ustedes estos dos valores, al dividirlo por n, por la muestra, ¿sí? Que sería 12, van a poder sacar el promedio de x y el promedio de y. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, les da directamente la suma de cuadrados de x, de y y de productos. O sea que les ahorró un montón de cuentas. Les ahorró 3 cuentas. ¿Sí? Ya lo tienen directo. Nosotros lo tenemos que calcular antes. Así que buenísimo. Ahora, el punto A, ya el modelo de regresión, es lo mismo. Hallar la pendiente y la ordenada, B1 y B0. Hallar e interpretar el coeficiente de determinación es hallar el R cuadrado. Mismo que hicimos recién. Probar al 5% de significación. Si el coeficiente es significativo y mayor a 0,80, igualito el enunciado. Nada más que decir. Entonces, si ustedes ven el punto 1 acá así, ¿se entiende? ¿Lo van a saber hacer? Sí, profe. Bien, este es aún más fácil porque como que les tiró la suma de cuadrados, entonces es más directo. ¿Sí? Bueno, acuérdense chicos, ya que estamos, porque estaba viendo esto y vi lo del primer parcial. Traten de siempre poner en la hoja esta y en todas las hojas que entreguen el nombre del apellido, el registro,
el curso, no se olviden que son el curso 16, el DNI, bueno, la fecha si les olvide. Y acá tienen que poner siempre los resultados, ¿sí? No se olviden de poner los resultados. ¿Bien? Bueno, los aclaro por las dudas. Bueno, entonces el punto 1 estamos. El punto 2 es el mínimo tamaño de muestra. Ese lo hicimos, ese lo podríamos hacer. Como para dejar eso por un lado. Y después el punto 3 es lo mismo que vimos antes, porque es estimar la media poblacional con una confianza. Yo tengo la muestra, tengo la media, tengo el desvío típico poblacional. Es idéntico al punto que vimos en el otro parcial, pero con otros números, ¿sí? Entonces, si les parece, hacemos solo el punto 2 y después vemos algún punto más de la unidad 4. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Dale. Bueno, entonces el punto 2 dice: calcular el mínimo tamaño de muestra necesario para estimar la longitud media de una población normal de cilindros de acero. Bueno, acá tengo, primero que el tamaño mínimo de muestra habla de la media, ¿sí? Eso es lo primero que me dice que es una población normal, bien, y que tengo una confianza del 95%. Bueno, entonces la confianza es del 95%, es una población normal, y tengo que el desvío poblacional, ¿sí?, es de 2, ¿sí? Y el desvío poblacional es de 2 milímetros, y el error que no sea mayor a 3, ¿sí? O sea que el error de muestreo no sea mayor a 3. El error de muestreo. Bueno, estos son los datos. Entonces, si yo voy a la fórmula, ¿sí?, vengo por acá, a ver, el mínimo de muestra, acá. Bueno, entonces como habla de la media, ¿sí?, tengo población normal, tengo la varianza conocida, ¿no?, porque me dio el desvío poblacional. Entonces, ¿cuál debería usar de estas 4? La número 1, Claro, la primera de todas. la infinita. Bueno, entonces, exactamente. Está fácil. Entonces, tengo que el mínimo tamaño de muestra sería z por el desvío sobre el error, todo al cuadrado. Bueno, entonces, z por el desvío sobre el error, todo al cuadrado. Bueno, si tengo un nivel de confianza del 95%, ¿sí?, o sea que tengo el valor de z. 1,645. ¿No era otro? Porque el de 1,645 no era el de recién que dijimos que era 0,05. Este es 0,025. Ah, 1,960. No es. 1,96. Sí. Por el desvío que es 2 sobre el error que es 3, todo al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da esto?
mil medio puede ser 1,70, 73, 7. Claro, todo 7, 7, 7, 7. Bueno. Bueno, y siempre el mínimo tamaño de muestra poníamos una aproximación siempre para arriba. Entonces, ¿cuánto da? 2. 2. Perfecto. Ahí tengo el mínimo tamaño de muestra. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Te van a sacar un día entonces? Yo lo necesito, así que sí. Bueno. Sí, profe. Hay que reforzar la teoría. Dale, profe. Sí. Sí, la teoría, eso ténganlo muy en cuenta siempre porque capaz que hacen la práctica perfecta, pero después la teoría, ténganlo eso bien en cuenta. Igual, no creo que siempre la unidad 2 como más directa, el parcial 2. Como que tiene como las definiciones más directas, después vayan leyendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me habían dicho antes de hacer el punto 7, si quieren lo hacemos, de la unidad 4. No tengo más modelos, eso sí, así que ahí ya les van a tener que ir pidiendo a Alejandro, o ir buscando por ahí, cualquier cosa, si tienen algún modelo me lo preguntan por mail o lo vemos en la clase que viene, los hacemos. Igual mientras tanto tienen 7 lindos ejercicios y largos de la unidad, ¿no? De la práctica. Bueno, la que había preguntado el punto 7, ¿por qué razón era? Porque por lo que veo es bastante cortito. Tampoco podemos despacharlo y ver otra cosa. No sé si están presentes la que preguntó el punto 7. Quedamos menos de los que éramos al principio. Yo entré tarde, pero no sé quién no había seguido. ¿Quedaron menos? Bueno, entonces capaz que se fue. Bueno, no, porque el punto 7 es igual a los otros, ¿sí? O sea, a mí me daba X, ¿sí? Que es la variable explicativa. Lo dice acá. Encima se los dice directo. Acá es el 7. Siguiendo una fuga de radioactividad de una central nuclear, fue calculado un índice de exposición a la radioactividad para cada una de las 7 áreas geográficas cercanas a la central. Bueno, X, que es el índice, ¿sí? X, la variable X sería el índice de exposición a la radioactividad para cada una de las 7 áreas. Bueno, todo eso. Encima, entre paréntesis, le dice variable explicativa. Está súper claro. Después, en los siguientes 5 años se midió la incidencia del cáncer en las muertes de los habitantes. Medida de muertes por cada 100.000 personas al año. Ahí tienen el I, ¿sí? Como variable explicada, está bien directo lo que les dice. Ahí tienen las variables. El tema es que les da el cuadro. Entonces, como les da el cuadro, te tienen que calcular todo. Hacer todas las x al cuadrado para que les dé esta fila, todas las y al cuadrado para que les dé esta fila, y multiplicar cada x con su y para que les dé esta fila. Después hacer la sumatoria de cada fila para tener las sumatorias de todo. Y después calculan el promedio de x y el promedio de y con la sumatoria dividido n, ¿sí? N es 7 porque eran de las 7 áreas geográficas, ¿bien? Y además hay 7 valores, ¿sí? Así que está recontra obvio. Y después tienen que calcular como hicimos antes, esto lo hicimos hoy, la suma cuadrados de x, de y la suma de productos, las mismas fórmulas, B1 y B0, la pendiente y la ordenada, misma fórmula, y acá está el modelo de regresión lineal, ¿sí? Bueno, después lo pueden interpretar como lo interpretamos hoy, ¿sí? Que la ordenada al origen, no sé, es la cantidad de muertes mínima, ¿sí? Podría decir sin el índice de exposición, y después por cada índice de exposición como que se va agregando muertes, ¿sí? O sea, 2 muertes más, podríamos decir. Entonces, bueno, lo pueden ir interpretando. Y después en el otro le pide r cuadrado, ¿sí?
el coeficiente de determinación, que también mismas fórmulas que usamos antes, pueden usar la fórmula fácil. Acá yo usé la difícil para hacerlo un poco más largo, pero les va a dar lo mismo, que les da un 69% y que no es muy buena, ¿sí? Entonces, es igual al que hicimos en clase, ¿no? ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí, profe. Bien, después hay algunos... bueno, acá tenía una parte 2, que me acabo de dar cuenta. Bueno, que la parte 2, bueno, también es igual, es como el del parcial, el punto 7, podríamos decir, porque pide lo de si es significativo, pide lo de si es mayor, en este caso a 0,98, me decía el problema, pero se hace todo de la misma manera, ¿sí? No hay mucho más en esto, ¿no? Después si van a otros puntos, les toman otras cosas. Por ejemplo, si vamos al punto 1. El punto 1, el inicio siempre es igual en todos los problemas, ¿ven? Tengo el cuadro o no, calcular el modelo de regresión lineal, interpretar la ordenada y la pendiente, ¿sí? Después tengo que sacar R cuadrado, fijarme si es bueno, si es malo, ¿sí? Y después, depende de qué, ya empieza a variar. Acá, por ejemplo, en el punto 1, ya tengo dos ejercicios nuevitos que no vimos. Bueno, miren, acá lo miramos. Punto 1, punto 1. Acá. Bueno, en el punto 1 tengo el C y el D, ¿no? En el C dice estimar con una confianza del 90% el verdadero valor de la pendiente poblacional. Como verán en la guía o en la teoría que les dio el profe, ¿sí? O en el resumen mío, ¿sí? Hay fórmulas para estimar la confianza para la pendiente poblacional, para la ordenada del origen poblacional, ¿sí? Y para un valor específico de I, ¿sí? Que es el punto D, justamente. Bueno, cada uno tiene su propia fórmula y su forma de hacer, ¿sí? La forma es la misma, pero cada uno tiene su fórmula. Entonces, como acá dice estimar con una confianza del 90, el verdadero valor de la pendiente poblacional, estamos hablando de la pendiente, se utiliza en la siguiente forma. Fíjense. El nivel de confianza es el 90%, ¿sí? Y tiene esta fórmula de nivel de confianza. Fíjense, es B1, que es la pendiente, más menos T de student con n menos 2 grados de libertad por la raíz cuadrada de la varianza de la pendiente poblacional. Bueno, yo como primer fórmula tengo esta. ¿Qué pasa? B1 lo calculé en el punto A, podríamos decir, como siempre lo calculo al principio de la pendiente, eso lo saben hacer, y ya tengo el dato. T de student, n-2, como la muestra en un principio en este ejercicio era 5, 5 menos 2, 3, bueno, los grados de libertad es 3. Buscan en T de student, ¿sí? Como acá tienen la campana de Gauss, es bilateral siempre, en estas pruebas, en los intervalos de confianza siempre es bilateral. Como tengo un 90% de confianza, voy a tener un 0,05 en cada cola. Entonces, si lo busco en T-Student con un grado de libertad de 3, ¿sí? Me va a dar que el punto crítico es 2,353. Entonces, yo ahí tengo el T-Student. Y por último, lo que no tengo es la varianza de la pendiente poblacional, este B beta 1. Eso lo tengo que calcular aparte, pero calculé acá en una apartada. ¿Sí? La varianza de la pendiente poblacional es la varianza muestral sobre la suma de cuadrados de x. Bueno, y acá tengo un problema. La suma de cuadrados de x lo calculé en el punto A, ya lo saben hacer eso, ya lo calculamos hoy. Pero la varianza muestral se calcula con otra fórmula, ¿sí? Que es esta que está acá a la derecha. ¿Qué necesita para calcularlo? La suma de cuadrados de y, la pendiente, la suma de cuadrados de x y la muestra. Todos esos datos los tengo desde el punto A, que los sé calcular. Entonces me da este 0,0202. Al tener este dato lo pongo en esta fórmula, en la de la varianza de la pendiente poblacional,
hago la división y me da el 0,0047. Y al tener esto lo pongo en la fórmula original, en la del intervalo de confianza, acá dentro del array. Y al hacer todas las cuentas, me da que el intervalo de la pendiente poblacional va a estar entre 0,02 y 0,34. ¿Sí? Bueno, fue medio a los cachetazos, pero está, ¿se entiende cómo se debe hacer? Cuando a mí me pide un nivel de confianza de la pendiente poblacional, se tiene que hacer siempre esto. ¿Se entiende? Sí, yo, profe, una consulta rápida. Es un por, ¿no? Sí. 2,353 ¿Qué cosa? por 0,0. Cuando sacás el intervalo. Sí, esto es un por. Sí, ¿ves? sí. Ok, gracias. Sí, es igual que cuando ustedes sacan en la unidad 3 intervalo de confianza, se hace de la misma manera, lo único que tiene una fórmula distinta, ¿no? Y encima tiene dos fórmulas aparte antes para poder hallar esta variante. Pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Siguen el mismo procedimiento que cuando calculan el intervalo en la unidad 3. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con ese? No, para Para esa parte. profesor. Sí, disculpa. Para para esta fórmula se resta 2, ¿no? A n para hallar el Los grados grado de libertad libertad. serían 2. Claro, porque anteriormente estábamos con -1, ¿no? Con 1. Sí, Listo. depende en qué tema estemos y en qué Sí. punto. Hay fórmulas que se le resta 1 y en otras que se le resta 2. Ok. Gracias. Yo, cuando vean las fórmulas, ¿sí? Cuando las analicen, tengo esto, intervalo de confianza. Hay tres opciones nada más. La de la ordenada al origen poblacional, que tiene esta fórmula de acá, ¿sí? Que es como recién, en la campana de Gauss, lo buscan en la tabla. Y la varianza, que tiene una fórmula aparte, que está en otra hoja, pero tiene una fórmula aparte, como lo calculamos recién. Para la pendiente poblacional es lo mismo que vimos recién. Y después para un valor de i exacto, porque les va a tirar un valor de i, un x sub 0, les tira un valor de x y ustedes tienen que hallar el intervalo de confianza de un valor de i, al revés. Tiene esta fórmula, en donde también tiene una varianza, y acá está la fórmula para sacar esa variante. ¿Sí? Bueno, entonces tienen estas tres opciones. El procedimiento es el mismo que usamos recién, pero tiene estas tres opciones. Fíjense que, por ejemplo, yo acá en la hoja anterior les puse cómo sacar la varianza para la ordenada al origen. Está en la guía igual, en la parte teórica. Que tiene esta fórmula y ese cuadrado, que es la varianza muestral, se saca con esta fórmula. Y después tienen la de la varianza de B1, que es con esta fórmula, que es la que usamos recién. Ahora, S cuadrado tiene un nombre más preciso, que es esto, que se llama varianza residual muestral. Por si la ven en algún punto, capaz que le pide calcular la varianza residual muestral, bueno, es esto. Es el S cuadrado que tiene esta fórmula. Bueno, entonces, el punto D del punto 1 les pide estimar con una confianza del 90% el PBI estimado cuando el área sembrada sea de 5,401. O sea, cuando el valor de X sea 5,401. Entonces, ahí como me da el valor de X, ¿sí? Yo tengo que estimar el valor de Y. Entonces, ahí tengo que usar la última opción que les mostré recién en la parte teórica. ¿Sí? Tengo que usar la última opción, que yo tengo que el nivel de confianza es 0,9, el valor de X es 5,401, y esta varianza residual muestral la calculamos en el punto anterior, que era 0,0202, entonces esos datos ya lo tengo.
Antes de ir a la fórmula de intervalo de confianza, calculo la varianza de I, que tiene toda esta fórmula, y yo tengo todos los datos. Ese cuadrado lo tengo como dato, la n que es la muestra lo tengo, x sub 0 es 5,401. Esta es el promedio de x, que lo calculé al principio, la suma de cuadrados de x, que lo calculé al principio. Bueno, tengo todos los datos para calcular la varianza. Después lo pongo en la fórmula de intervalo de confianza, en este más menos, y tengo la T de student es la misma de la anterior, el 2,353. La varianza lo calculé recién acá abajo, y este valor que dice I de x sub 0, ¿cómo lo saco? ¿Vieron que acá dice 8,4836? Bueno, y el valor de x es 5,401. Bueno, si en el punto A yo siempre calculo el modelo de regresión lineal, calculo esta recta. ¿Sí? Si yo en la X pongo ese valor de X que me da el problema, el 5,401, y hago toda esta cuenta, la multiplicación y la suma, ahí me va a dar este 8,4836. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bueno chicos, se nos acabó el tiempo. Nos quedó ver en la unidad 4 lo que es la prueba de hipótesis. O sea, vimos algo con el tema de la prueba de hipótesis para ver si es significativo o no, o para ver si es mayor a 0,80 o no. Ahí vimos un poco, pero nos faltó ver prueba de hipótesis para la pendiente poblacional o para la ordenada al origen poblacional, que es con T de student, y se hace de esta manera que está acá. ¿Sí? Nos faltó ver estos dos, como para ver todos. ¿Sí? Esos dos se los pide en algún punto, vamos a ver en cuál, pues en alguno más o menos largo se los va a pedir. A ver... Bueno, no tampoco. Bueno, parece que no se lo pide ninguno en la guía. Bueno, creo que no se lo pide ninguno, así que no tiene mucho uso, pero sepan que la fórmula está para que lo vean. O sea que en sí pueden hacer toda la unidad 4 porque vimos todo. Bien. Bueno chicos, nos vemos el jueves que viene, que es la última clase antes del parcial, si no me falla la memoria. Ahí, nada, traigan todas las dudas de la unidad 3 y 4, más de la 4. Si tienen algún modelo, si quieren lo hacemos. Bueno, me van diciendo todas las dudas que tengan y las hacemos. Cualquier duda me mandan un mail también si quieren. Y bueno, nos vemos el jueves que viene y después nos veremos presencialmente el día del parcial. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes Gracias. el resumen de la unidad 4 de usted, por favor? Ay, sí, Sí. porfa. Después le subo la grabación y le subo el PDF del resumen. Genial, muchas gracias. Muchas Dale, gracias, muchas gracias. profe. Dale, Buen fin de, chicos. chicos. Buenas noches, nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches.